Hola a todos, bienvenidos a esta quinta y última clase del minicurso de anomalías y simetrías globales generalizadas con el profesor Iñaki Echevarria. Espero que la disfruten y que hayan disfrutado el curso hasta ahora. Adelante, profe. Muchas gracias. Vale. Voy a hacer primero un pequeño repaso de lo que dimos en la última charla, porque paré en el momento después de haber explicado unos resultados que me van a hacer falta hoy también. En esa charla estábamos hablando de la teoría de SU2, por poner un ejemplo, en cuatro dimensiones y con n igual a 4. Una teoría relativamente sencilla y que entendemos bastante bien. Y estábamos hablando del operador de línea de Wilson en la representación fundamental. Esto lo podemos pensar como en la teoría n igual a 4 solo tenemos partículas en la adjunta. eh, en la representación adjunta de SU2 o en general en potencias de representación adjunta a la n. Aquí lo que quiere decir es productos tensoriales de la adjunta consigo misma, y todo el espectro dinámico de la teoría está en esta representación de SU2. Lo que podemos hacer es, en esta teoría, que tiene partículas en la adjunta, partículas dinámicas en la adjunta, podemos meter a mano una partícula muy pesada en la representación fundamental, darle una borla gamma y ver qué pasa, cómo responden los grados de libertad dinámicos a la presencia de esta partícula muy pesada. Eso es la Wilson. Entendimos en la última charla que porque el producto tensorial de la fundamental consigo misma contiene representación adjunta, un singlete, que también está en productos de la adjunta, esto implica que la carga de las Wilson lines, carga topológica, es decir, la que podemos mirar up to deformation, la carga invariante bajo deformaciones, vive en un Z2, es decir, la carga en Z2, que puede pensar como más uno y menos uno. La carga de una Wilsonite en la fundamental sería menos uno, pero la carga de un producto de Wilson lines en la fundamental es menos uno al cuadrado, es más uno, y por tanto esto no está protegido. Gráficamente, lo que nos imaginamos es que si tenemos dos líneas de Wilson, las dos en la fundamental, y las acercamos, las ponemos una encima de la otra, de manera continua podemos deformar esta configuración, una configuración en la que las dos líneas de Wilson vienen y acaban en un operador dinámico. Simplemente podemos romper la configuración de Wilson Lines, y esto nos dice que no puede haber ningún operador topológico que mida una carga no trivial para el producto de dos Wilson Lines en la fundamental. Si me imagino que tengo un operador topológico aquí, ahora después de la deformación puedo tomar el operador topológico y contraerlo, un operador topológico que se contrae en en el espacio entre donde estaba la Wilson Line, pero ahí no está porque se ha roto, y ahora se convierte en la identidad cuando lo hago muy pequeño. Es decir, este operador topológico no puede medir nada, porque siendo topológico el resultado tiene que ser invariante bajo deformaciones, pero hay una deformación que me lleva a un punto sin cruzarme con nada, y por tanto eh, el resultado de medir tiene que ser 1. O sea que lo único que puedo medir realmente es una carga Z2, un signo si queréis, en el caso de Wilson. En general,
para un grupo de Lie que la carga eléctrica de una forma está medida por el centro de G. Y en este ejemplo, es fácil de ver que está de acuerdo con lo que hemos discutido. En este ejemplo, G es SU2 como grupo. El centro de SU2 es el grupo generado por la matriz -1, 0, 0, -1. Y esto es Z2. Interesante. Vale. Si queréis discutir el resto de los casos, de nuevo, podéis ver el paper de Aharon, Cyber y Tachikawa y hacer un análisis exhaustivo de em, cualquier grupo que uno pueda considerar. Por aquí es donde nos quedamos en la última charla. Ahora lo que voy a discutir un poquito es cómo meto backgrounds y después voy a introducir la idea de la SimPFT, que es un desarrollo moderno que nos ayuda a entender qué está pasando en esta clase de teoría. Primero tengo que decir algo de backgrounds. em, que vamos a hacer eso. Entonces, si hay alguna pregunta, la podéis poner en el chat o podéis decirla y la contesto en cuanto. Vale. Denotemos ZSU2, tau. Tau aquí es un acoplo, el acoplo de Jan Mills. Es algo así como, depende un poquito de convenciones, pero 4pi, 2pi teta más 4pi partido de cuadrado. No creo que las convenciones me importen demasiado en esta charla, pero quizá para ser un poquito más cuidadoso voy a poner un i aquí, que es la convención que suelo tomar. Y no creo que importe en realidad. Esta convención es quizás más habitual. Tenemos el acoplo, que nos determina la dinámica local, y luego tenemos el campo de background eléctrico, B, que lo podemos pensar, como ya discutimos en Maxwell, y de igual manera aquí, como una red de generadores de la simetría de una forma. En este caso, hemos dicho que es tetanos. Esto que he escrito es la función de partición de la teoría de SU2 en presencia de este bloque. B. Vale. Voy a asumir, en general, B es una cocadena con eh, valores z2, es decir, es algo que vive en C2 de mi espacio-tiempo, que en este caso es cuatridimensional, con coeficientes en Z2. Este es el esquema en general, pero voy a tomar dos suposiciones, o voy a hacer dos simplificaciones que son convenientes en este caso. Primero voy a asumir que B es plano. Esto es una restricción, no tengo por qué suponer que B es plano, pero en este caso que tengo coeficientes discretos, si hubiese curvatura, nos pasa lo mismo que nos pasaba en la teoría de Maxwell. Lo interpreto no como una curvatura que estaría localizada en un submanifold, sino como
que esta red de generadores acaba en un subespacio, el espacio-tiempo. Cuando una red de generadores acaba, quiere decir que tengo un monopolo. En este caso es una línea de Toft. Um, Voy a discutir esto en más detalle en un segundo. Eh, pero esta suposición me dice que no tengo monopolos en mi teoría. Esto es equivalente a decir que no hay líneas de Toft para S2. De nuevo las voy a describir en un segundo en mi teoría. Esto siempre es una suposición que puedo tomar. Puedo decir que cuando considero backgrounds, mis backgrounds son particularmente simples, y en este caso simple quiere decir que es plano o equivalentemente que no tengo eh, líneas. ¿Vale? Y la segunda simplificación viene del hecho eh, que en este caso la función de la teoría de SU2 no tiene anomalías. Una anomalía, si sabéis lo que es, y si no lo voy a explicar luego seguramente, em, es el hecho de que una manera de presentarla es que la función de partición de mi teoría, si tengo una anomalía, no es invariante bajo transformaciones gauge de mis campos de background. En este caso no hay una anomalía. De nuevo, la top. No hay una anomalía para la simetría de una forma eléctrica. Y esto quiere decir que, por cierto, perdón si oís un poquito de ruido, hay una construcción en el edificio al lado. Esto quiere decir que mi función de partición para SU2, si le hago una transformación gauge, que quiere decir que lo shifteo por un término exacto, me da la misma función de partición sin una clase extra. Vale. Estas dos cosas juntas nos dicen algo interesante. En principio, B es una cocadena genérica, pero si es plana, quiere decir que estoy restringiéndome a cociclos. Y el hecho de que la función de partición depende solo del cociclo módulo partes exactas, esto implica que Z SU2 no depende de B como cociclo, depende solo de la clase de B, ahora entendido como una clase en cohomología, con coeficientes tetados. Si volvéis a la definición de cohomología que di hace un par de charlas, los elementos de una clase de cohomología son precisamente los cociclos cocientados por una relación de equivalencia, que es shiftearlos por un término exacto. Entonces, esto es precisamente lo que estoy haciendo. Estoy, porque la función de partición no cambia y B es un cociclo, quiere decir que la función de partición solo depende de la clase de equivalencia, solo depende de la clase de cohomología. Vale. ¿Cómo podemos entender este background una vez que lo he explicado así? Bueno, si volvemos un segundo al caso de Maxwell, por recordar, caso de Maxwell, un background para la simetría de una forma eléctrica, se puede entender como un cambio en la cuantización.
de Carliev. Tenemos que la integral de Carliev pertenece a 2 pi z más el background. Lo mismo pasa aquí. Puedo entender un cambio en la inserción de un background aquí como cierto cambio en la cuantización de mi bundle. Recordemos que aquí estamos en la teoría de SU2. En ausencia de backgrounds, defino un bundle SU2 como un bundle al que puedo acoplar, si quiero, partículas dinámicas en la representación espinorial o dos-dimensional de SU2. La introducción de un background quiere decir que modifico la condición de cuantización. Si la clase de P es distinto de cero, tomo la suma sobre bundles eh, cuando construyo la función de partición. P, esta es la suma sobre bundles E, tales que la segunda clase de Stifler-Winding del bundle es la clase de P. Ya tenemos la integral sobre los campos, la conexión en bundle, el resto de los campos, y la acción de n igual a 4. Ok, un tau. Vale. Cuando no hay background, cuando B es cero, esto nos reproduce la prescripción que di en su momento para la teoría de SU2. Estos son bundles SO3 que liftean a bundles SU2. Pero en el caso de que tengo un background distinto de cero, estoy cambiando la suma y ahora no estoy sumando sobre todos los bundles SO3, no son todos, son solo aquellos cuya obstrucción está dada por este B. Esto tiene sentido. Recordemos por qué. Me queda una receta, pero voy a justificarla ahora. Recordemos que si tomo una clase Stifler-Winding distinta de cero, esto implica que en algún ciclo tengo parece una esfera, no tiene por qué ser una esfera, pero bueno, el argumento es siempre el mismo. Y el mapa aquí, la transformación gauge del círculo ecuatorial a U1, a SO3, está que G de cero es G de 2pi veces el centro. Eso nos decía, recordemos, que si uno intenta describir la función de partición para una partícula en la fundamental, no puede hacerlo de manera consistente para una partícula dinámica. Y eso es verdad. Pero en este caso no creemos que nuestra línea Wilson es dinámica, la ponemos donde la ponemos y no hacemos una paz integral sobre ella. Pero lo que nos dice es que si ponemos una línea de Wilson aquí y de manera continua la movemos, la movemos a través del ecuador, de manera que se convierta en una línea de Wilson aquí. Y ahora cogemos, la construcción un poquito complicada, y ahora cogemos este círculo, lo contraemos a un círculo pequeñito, círculo pequeño aquí, y ahora cogemos este círculo pequeño y nos lo llevamos otra vez como círculo pequeño, manteniéndolo pequeño, al círculo origen. ¿Vale?
Imaginaos este proceso. Empiezo con una línea de Wilson que está cerca del polo norte, la extiendo de tal manera que voy rodeando la esfera hasta que llego al polo sur. En el polo sur lo hago pequeño y manteniéndolo pequeño me la llevo al polo norte. Si hago este proceso, os podéis calcular, complicado. Uno tiene que la función de partición en presencia de la Wilson Line y este bundle, voy a escribirlo como un correlador, si me permitís. El correlador de la Wilson Line en gamma, el gamma original, es igual al correlador de la Wilson Line en el mismo gamma, pero después la monodromía, lo voy a pintar de verde, es decir, después de hacer este proceso, con un signo menos. ¿Vale? En la línea Wilson pesca un signo dado por la clase de Stiefel-Bill. Esta cosa de aquí es la integral sobre mi superficie, sigma, de la clase de Stiefel-Whitney del bundle eh, menos 1 elevado a 2. Muy bien. O sea que tener un background, es decir, tener clases de Stiefel-Whitney, nos hace precisamente lo que tiene que hacer, que es que mis objetos cargados, las líneas de Wilson, pescan una holonomía que es distinta de cero. Cuando tenemos un objeto cargado que pesca una holonomía, el background que nos da esto lo pensamos como una conexión para la simetría uniforme bajo la que el objeto está cargado. O sea que esto nos da una comprensión más intuitiva de por qué esta prescripción, que la he introducido en analogía con lo que pasaba en el caso de Maxwell, es también correcta en el caso no abeliano. Nos está dando los signos que hacen que mis objetos cargados tengan la holonomía. De hecho, esta analogía es más que una analogía. Lo he hecho en analogía con Maxwell, pero se puede hacer de manera precisa. Eh, Esto es más que una analogía, la relación con Maxwell. Y si queréis ver los detalles, os animo a mirar un paper que escribí con Michele, al menos en las teorías n igual a 2. Esto se puede entender de manera sistemática. Las teorías n igual a 2, seguro que muchos de vosotros sabéis, tienen una cosa que se llama la rama de Coulomb. Tiene un espacio de vacíos en el que uno puede ir y la teoría se convierte en una teoría abeliana con estados masivos, monopolos y diones masivos. Em, y bajo esta deformación, las simetrías de una forma no cambian. Y en el paper con Michele conectamos la estructura no abeliana que acabo de discutir con la estructura abeliana que uno obtiene en la rama de Coulomb. No voy a dar los detalles porque para entender los detalles hace falta saber un poquito más de Saber-Witten, pero para los que sepáis un poco más de Saber-Witten, este paper os explica la relación entre la imagen abeliana y la imagen no abeliana, la imagen entre Maxwell y la teoría no abeliana de Pseudos. Y obviamente todo coincide muy bien, pero hay un par de secretos interesantes. Quizá debo mencionar em, una observación muy importante para simetrías de P forma con P mayor que cero, y es que este tipo de ejercicio tiene que funcionar. Tiene que haber una relación entre, funcionar, entre la descripción abeliana y la descripción no abeliana. ¿Y por qué es esto? Em, es porque la existencia
de operadores topológicos. Es, un, es una afirmación sobre operadores. En DJ igual a cero es una afirmación que es verdad a nivel de la paz integral, me da igual en qué estado esté. E irme a la rama de Coulomb es una afirmación sobre un estado particular. Esta es una distinción que al final es bastante útil. Si uno puede hacer una afirmación a nivel de operadores, esto es verdad para cualquier estado. El álgebra de operadores viene antes de cómo actúan estos operadores en un estado específico. Cuando he dicho que tenemos una simetría tal, esto se puede entender como una afirmación de este estilo, y luego me voy a un vacío otro, pero en todos los vacíos tiene que existir el mismo álgebra de simetría. Quizá en un estado actúe de manera distinta, a veces puede actuar de manera no lineal o lineal, pero una afirmación abstracta sobre operadores, eh, esto tiene que ser verdad en todos los vacíos. O sea que este calculito que hicimos, Miquel y yo, tenía que funcionar por narices, pero había sutilezas interesantes que fue interesante. Vale. Si recordáis lo que hicimos en el caso de Maxwell, al principio introduje las líneas de Wilson y luego definí las líneas de 't Hooft usando dualidad. Voy a hacer lo mismo en este caso para la teoría nobeliana, pero desafortunadamente en la teoría nobeliana no tenemos una prueba de dualidad. Eh, hay mucha evidencia que hay dualidad, que es correcto pensar en dualidad para la teoría nobeliana, pero no tenemos una prueba. La relación conjetural fue dada por Montoni y Olive. Le voy a llamar dualidad de Montoni y Olive. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, se cree, y esto es una creencia con mucha evidencia, con muchos, ha pasado muchos tests, se ha probado de muchas maneras, pero no hay una prueba matemática. Se cree que cuatro dimensiones, con 16 supercargas, em, la teoría con grupo gauge G y acoplo tau, y el tau es el mismo de antes. Ah, oh, perdón, eso lo indico. Sí, sí, no es importante. Y acoplo tau, igual que antes, es la misma teoría cuántica que la teoría con grupo gauge dual de Langlands de G y acoplo -1 partido de tau. No voy a definir lo que es el dual de Langlands, pero voy a dar ejemplos. Por ejemplo, si tenemos G igual de Langlands de C,
Para U1, bueno, probé que esto es dual a uno y esto es verdad en esta formulación también. E1 se utiliza aquí con la cuantización de los flujos, pero no en eso. Para SU2, esto es dual a SO3 más. Para SUN, esto es dual a SUN partido ZN. A veces esto se llama PSUN. Si tenemos un grupo gauge USP2N, el dual es SO2N más uno. Y bueno, uno puede jugar este juego. Las reglas, si queréis entenderlas a un nivel físico, están explicadas en el paper de Aaron Isabel Pechik, por ejemplo. Mm. Y si queréis entender un poquito más la idea del Langles duality y cómo se entiende a nivel de n igual a 4 en física, hay un paper muy bueno, paper de Kapustin y Wood. Vale. Otro ejemplo que podéis ver en el paper de Aaron Isabel de Chicago, eh, lo podría incluir en la tabla también. La teoría SO3 menos es dual a la teoría SO3. He dicho antes que hay mucha evidencia de que esto es verdad. Si queréis ver un cálculo que es bastante impresionante y explica en cierto sentido algunas de las cosas que voy a mencionar ahora en detalle, de muchos años ya estaban entendidas, em, podéis mirar el cálculo de Buffet-Witten, el siguiente test. Hay muchos, pero por ejemplo, es uno que a mí me gusta particularmente, el cálculo de Buffet-Witten. El paper es FTH 9408. ¿Qué es lo que se calcula? Se calculan que la función de partición de SU2 en un espacio geométrico que se llama K3, con el compo tau, es igual, eh, hay cierto factor aquí que no importa, factor geométrico, bueno, no importa, importa, tiene su interés, eh, pero se puede entender. Esto es igual a la función de partición de SO3 más. En Buffet no usaban este lenguaje, esto viene luego, pero es el cálculo que hacen. Y lo que ven explícitamente es que esta relación es verdad en este caso particular que uno está poniendo teoría en K3. K3 tiene muchas propiedades especiales que, que permiten hacer este cálculo. No es un cálculo que podamos hacer en general. Pero en K3 se puede hacer si uno sabe lo suficiente sobre teorías topológicas. Y Buffet y Witten obviamente lo sabían y hicieron el cálculo. Vale, muy bien. ¿Por qué he dicho esto? Bueno, tenemos la teoría de SU2 que hemos estado estudiando. Y resulta que esta teoría de SU2 es, de manera conjetural, pero seguramente sea verdad, la misma teoría que SO3 más. He dicho que la teoría de SU2 tiene objetos cargados bajo una simetría, tiene líneas de Wilson cargadas bajo una simetría. ¿Cuáles son los objetos cargados en esta descripción? Tiene que haber una simetría, porque de nuevo esto es una afirmación sobre operadores de la teoría, es una afirmación abstracta. No nos importa qué descripción de la teoría tengamos. En esta teoría también tiene que haber un operador topológico. Y si aquí tengo un operador que está cargado bajo el operador topológico, en esta teoría tiene que existir también un operador que esté cargado bajo el operador topológico. Bueno, pues voy a escribir eso ahora, cómo funciona, montón en Olive para SU2 intercambiada con SU3.
que debería poner aquí un signo. Eh, Bajo dualidad, la línea de Wilson se convierte en una línea Toft. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un monopolo, como decía antes. Uno tiene una línea aquí y lo defino como definir el monopolo en la teoría de Maxwell. Digo que si en nuestra superficie gamma, tengo que la integral en gamma de la segunda clase de Stephen-Windy de mi bundle está fijada a un valor que yo elijo, le voy a llamar X, y esto es una línea de Toft con carga X. X pertenece a Z2. Es una línea de Toft con carga Z2 y cuando la carga es distinta de cero, tengo un objeto que no puede decaer en excitaciones dinámicas. Igual que la línea fundamental de Wilson no podría decaer. El extremo preciso es que T, la línea de Toft para X distinto de cero, es dual bajo Montagne-Olive con la línea de Wilson en la representación fundamental. Esta afirmación hay que entenderla con un poquito de cuidado. Em, lo que quiero decir es que cuando tengo un operador de este estilo, que en general no es supersimétrico, y hago el acoplo muy grande, tengo una descripción efectiva con un operador de este estilo. No tiene que estar necesariamente en la representación fundamental, pero tiene que estar cargado bajo la simetría topológica. Estamos. Hay una simetría topológica que mide X, y esto es fácil de entender. Esta descripción es bastante fácil de escribir. Eh, Tengo un operador topológico asociado en superficie, que es simplemente -1 integral sobre la superficie de la segunda clase Stephen-Windy del bando. Claramente, si pongo ese operador aquí, me va a pescar un signo -1. Va a ver que hay una línea de Toft dentro. Si lo pongo en un ciclo trivial, sin línea dentro, se lo pongo aquí, esto se va a contraer, puede ir a cero, y la carga Stephen-Windy en un ciclo trivial, mira, este operador me da 1. O sea que este operador ve las clases de Stephen-Windy no triviales alrededor de una línea y me puede decir si hay una línea. Muy bien. Este es el operador cargado. Ahora tengo una descripción explícita. En el caso eléctrico no es fácil escribir una descripción explícita. Es más fácil si me voy a agarrarme a Coulomb, pero en la fase nabeliana es más complicado. Pero en este caso es bastante fácil. Es simplemente esta clase de Stephen-Windy integrada. Y puedo seguir tirando el hilo y decir las cosas que he dicho para la geometría eléctrica. Por ejemplo, un background para esta simetría es una red gamma de defectos de este estilo. Si escribo BM para el Poincare dual de esta red, esto es un poquito ambiguo en el sentido de que dualidad Poincare normalmente se escribe para clases de homología y cohomología. Aquí estoy tomando un representante, pero vamos a ver un segundo que el resultado solo depende de la clase. O sea que esto es correcto. Se puede definir con un poquito más de cuidado, pero no hace falta. Em, vale.
Ya, si intentamos construir la función de partición para SO3 en presencia de background, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, es la función de partición, la suma sobre todos los bundles en la teoría de SO3, con las integrales sobre mis campos dinámicos de -1 a la integral en gamma de V2 de E y la acción de igual 4. Entonces lo he llamado todo. Tenemos campos en igual a 4, pero por dualidad de Poincaré, porque Bm es Poincaré dual a gamma. Esto es lo mismo que decir que tengo la suma sobre todos los bundles de la integral de todos mis campos de E a la menos S tau n igual a 4, ¿no? Más la integral sobre todo mi espacio-tiempo de este Poincaré dual multiplicado por la clase de este feudo. Vale, esta es la estructura habitual, right? Esto es algo que nos debería resultar familiar. Cuando empecé las charlas hablando de simetrías generalizadas, tengo un operador de simetría definido en superficie, que lo defino como mi generador de simetría, perdón, mi corriente integrada sobre una superficie. Esa es la estructura que tengo aquí. Y si quiero añadir un background, lo que tengo es el background, una inserción en la acción, el background multiplicado por la corriente. Esta es la generalización no abeliana, la teoría Gauge no abeliana. La simetría en sí es abeliana, pero la teoría Gauge no es abeliana. em, de la historia general que contamos. ¿Alguna pregunta? Sí. Si no hay ninguna pregunta, yo sigo. Em, Voy a explicar un poquito una operación muy importante en teorías Gauge, que es hacer un gauging. Em, Opa. Vale, ¿qué quiere decir hacer un gauging? Cuando oigáis la palabra gauging, lo que tenéis que pensar siempre es sumar. Si hago un gauging en una simetría, lo que estoy diciendo es, estoy sumando sobre los backgrounds para esta simetría. Eso es lo que quiere hacer un gauge, lo que quiere decir hacer un gauge. Por ejemplo, en la teoría de Maxwell decimos que es una teoría gauge para una conexión U1, pero hemos entendido ya que la conexión esta U1 de Maxwell se puede entender como una conexión para una simetría de cero forma. Estoy gaugeando la simetría de cero forma, quiere decir que estoy haciendo una path integral sobre todos los backgrounds para esta simetría. Lo mismo es, exactamente lo mismo es verdad para simetrías discretas. Cojamos, por ejemplo, la teoría S2, por ejemplo. ¿Qué pasa si hago un gauging de Z2 este eléctrico que está discutiendo de una forma para la teoría SO2? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si somos over backgrounds, hemos explicado antes que los backgrounds coinciden con las clases de ciclo Whitney, pero voy a hacerlo con cuidado. Suma sobre backgrounds eléctricos de la path integral de SO2.
tau con un background eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es la suma sobre backgrounds eléctricos, que recordemos son elementos de H2, N4 manifold con coeficientes Z2. La suma sobre bundles con su segunda clase Stifler-Whitney, el background, de la paz integral con conexión en ese bundle y el resto de campos. Muy bien. Pero ahora miremos esto un segundo. Tenemos eh, la suma sobre bundles con constraint segunda clase Stifler-Whitney, una clase fijada, BE, pero luego estamos sumando sobre estas clases fijadas. Si tomamos estas dos sumas juntas, lo que tenemos es una suma sobre bundles sin ningún constraint. De nuevo, estos son bundles SO3 para los que fijo su segunda clase de Stifler-Whitney a algo fijado, a mano, este background, pero ahora estoy sumando sobre los backgrounds. Eso quiere decir que, pues, que estoy sumando en realidad sobre todos los backgrounds posibles SO3. Ahora no hay un constraint. Luego tenemos el resto de la teoría. Pero reconocemos esta teoría. Esto es simplemente la teoría SO3 más, con acoplo tau y background tau. Enfatizo que esto es muy reminiscente, pero no es lo mismo que lo que pasa en Monton en Olive. En Monton en Olive tenemos que la teoría SU2 y la teoría SO3 más están relacionadas para acoplos distintos. SU2 acoplo tau es lo mismo que SO3 más acoplo menos 1 sobre tau. Para un tau genérico, esas son teorías, la misma teoría, pero una teoría con tau y otra teoría con otro tau son distintas. En este caso estoy diciendo que para un tau fijado, la teoría SU2 y la teoría SO3 más están relacionadas haciendo un gauging, gaugeando simetría de una forma para la teoría SU2. Bueno, os podéis preguntar, en este momento he obtenido la teoría SO3 más. ¿Hay alguna manera de construir la teoría SO3 menos de alguna manera parecida? Y la respuesta es que sí. Voy a hacer un ejemplo rápido. Los detalles los podéis mirar en un paper que voy a citar en su. Em, bueno, podemos hacer, antes de ojear, podemos hacer una operación que es acoplar, acoplamiento a SPTs. SPTs quiere decir Symmetry Protective Topological. Y me falta la palabra phases, que normalmente no decimos. En la teoría de materia condensada, este nombre viene de que hay fases de materiales que son symmetry protected. Voy a explicar qué son en un segundo. Pero bueno, el nombre que les damos a estas cosas es SPTs y SPT quiere decir Symmetry Protected Topological. Em, lo que voy a hacer ahora es un resumen muy rápido de un paper de Kaidi Zafrir Cheng. Lo recomiendo que lo leáis si os interesan estas cosas. ¿Y cuál es la idea? Bueno, ¿qué es una Symmetry Protected Topological? SPT normalmente también la llamamos a veces una teoría invertible. Y hay una definición formal que podéis ver empezando esta referencia, por ejemplo, si no, en un paper perdón, una referencia, Fried y Telemann, da una definición más
matemática, pero la idea es que tenemos una teoría sin campos dinámicos que depende solo de campos de background. Es en cierto sentido la teoría cuántica de campos más simple que podemos construir. Es una teoría cuántica de campos que no tiene ningún tipo de dinámica, pero se puede acoplar a background, tiene simetría, se puede acoplar a cero formas, una forma es lo que tengamos. Y la acción depende de estos campos de background, pero no hay una paz integral. Es una teoría clásica en ciencia. Vale. Un ejemplo, en la teoría SU2 hay un background B eléctrico, que luego es una clase eh, H2, con corrientes θ2, y puedo construir una teoría que se acopla a este background. Por ejemplo, SPT, es la teoría con paz integral. eh, Zeta SPT. Solo depende de este background. Y su paz integral, no, no su acción, pero la paz integral, no hay campos. Toda la paz integral está dada por un número que es -1 integrado, por la integral en m4 del cuadrado de Pontryagin, que describí en el hecho anterior, dividido por 2. ¿Vale? De nuevo, enfatizo que esto es una cosa un tanto extraña. Estoy diciendo que la paz integral no es una integral, no hay integral sobre un campo ni nada, es simplemente un número que depende de los campos de la. ¿Vale? Es en cierto sentido la teoría cuántica más simple que podéis construir. Lo que hacen ahora Kaidi, Safrir y Cheng es dicen, vale, definamos zeta SU2 sub 0, depende de tau y un campo de background, como la teoría que definió. Teoría. Pues la teoría de arriba, que es decir, la paz integral que he escrito aquí, está perfecta. ¿Vale? Tenemos esa teoría y la llamo zeta SU2 0. Y define una operación con tau, actuando en la teoría SU2 0, que me da SU2 0 tensoreada con la SPT, SPT para P, la que he definido ahí arriba. Esto es un producto de dos teorías. Una de ellas es muy interesante y tiene mucha dinámica, la otra es casi trivial, pero las dos dependen del campo de background, este B, del mismo campo de background. Identifico los campos de background en la SPT y en SU2. Esto quiere decir, bueno, yo ahora defino SU2 1 como tau actuando en SU2 0. Es una manera muy elaborada de decir que la función de partición de SU2 1 con tau y un campo background B es básicamente lo que tenía antes. Es la suma sobre campos E, tales que su segunda clase Stifler-Whitney es B, de la integral sobre una conexión, etcétera, etcétera, multiplicado por una fase que es -1
el- no, perdón, la integral en M4 de Contreguín B dividido por 2. Es una modificación casi trivial. Estoy diciendo que para algunos campos de background introduzco unos signos, pero la dinámica y todo lo que normalmente nos preocupa es la misma. El punto de vista este es muy útil ahora cuando ojeo este punto de vista, acá ojear, porque ahora lo dejo como un ejercicio. Si desconstruís el gauging, es decir, la suma sobre campos de background de la función opa, de la función de partición de SU2 1 con tau y este campo de background, o sea, la función de partición explícita aquí arriba. Esto podéis ver, es inmediato, es básicamente leer las definiciones otra vez, que es la función de partición para la teoría SO3 menos con tau y campo de background 0. Muy bien. Em, vale, un comentario rápido y paramos. El comentario rápido es, en general, si queréis campos backgrounds magnéticos al- después de ojear, hay que introducir ciertas fases extra. Las fases son básicamente eléctrico es magnético y la referencia es paper de Kylie. Vale, muy bien. Este es un buen punto para parar. Si tenéis cualquier pregunta, decidme y si no, seguimos en 5 minutos. Ya veo que ahora tienen más botones, no veo. No encuentro el de detener la charla. Todos. Muy bien. Vale, todo lo que he dicho hasta ahora es más o menos como se entendía em, la idea de simetrías generalizadas o simetrías categóricas hasta hace 3 o 4 años, o al menos en la comunidad de física de altas energías. Desde entonces hemos cambiado un poquito el punto de vista. Todo lo que he dicho es correcto, pero hay muchas veces una manera alternativa de entender estas cosas que puede ser bastante potente en la práctica, y es la idea de la sintiev, que es lo que voy a explicar ahora en la última parte de mis charlas. Y no tengo tiempo para explicarlo en general, así que voy a explicarlo para un ejemplo particular, y es el ejemplo de n igual a 4 que, que he estado discutiendo. Por dar alguna referencia, los papers originales que yo conozco son papers en materia condensada, Ji Weng, 2019, papers de Liang Kong, colaboradores, 2020, un paper de Gayotto y Kulp, 2020, opa, 20. La
Imagen teoría de cuerdas la introdujimos en este paper. Muy bien. Y luego el paper más, bueno, un paper que da una descripción matemática de estas cosas, aparece un poquito más tarde, de Fried y Telemann. Vale, y desde entonces ha habido muchos papers, pero estos son quizá los que recomendaría para empezar. Por dar un poquito de color, esto es materia condensada. Esta es teoría de cuerdas. Y sí, este matemática. En todos estos campos hemos llegado a la misma imagen, más o menos. Ah, bueno, y quizá debería decir, y todo esto es muy natural en holografía. Así que si vosotros, los que de vosotros hagáis holografía, todo esto os va a sonar muy familiar. O si no os suena familiar, seguro lo podéis entender fácil. Un paper original de hace muchos años donde Gutten ya discutía algunas de estas cosas. Obviamente Gutten estaba usando un lenguaje muy distinto y estudia solo un ejemplito, pero mucho de lo que hemos entendido en los últimos 2 años, si uno lee este paper con los ojos adecuados, está ahí. Entonces, bueno, en fin, lo que quería decir con estos comentarios es que realmente esto es una idea que aparece en muchos contextos distintos y en todos es bastante potente e interesante. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos en una teoría n igual a 4, estoy describiendo n igual a 4 en 4 dimensiones, con álgebra SU2, tiene em, varias formas globales con distintas simetrías. En la forma global SU2, S3 más y S3 menos. Estas son teorías distintas, como expliqué en su momento. Pero están muy relacionadas. La dinámica local es la misma en todos los casos. Una pregunta natural, entonces ¿hay una manera de entender todas estas teorías de tal manera que haga lo que acabo de decir en palabras, preciso de manera matemática, una cosa que podamos tratar? Podemos separar la idea de simetría de la idea de dinámica local. Quizá una manera de entenderlo, que a mí me gusta, es posible pensar de manera intrínseca en la teoría n igual a 4, d igual a 4 con álgebra SU2. Esto no es una teoría cuántica de campos cuatridimensional en sentido ordinario, no me da una respuesta única para la función de partición en espacios arbitrarios, pero es un objeto que si voy a alguien que hace amplitudes o alguien que calcula correladores de teoría conforme, es un objeto que para ellos tiene perfecto sentido. La pregunta entonces es, esta distinción entre física local y física global, puedo hacerlo manifiesta en tal manera que pueda dar una definición para este concepto. Y la idea de SimTFT básicamente responde a esta pregunta, diciendo que sí, se puede hacer eso. Y es la siguiente construcción. Me imagino que tengo una teoría 5 dimensional. Voy a explicar cuál es en cierto sentido. Y la pongo
en un espacio, que es de este estilo, tiene una frontera aquí, en la izquierda, y otra frontera aquí. Estas fronteras son cuatro dimensionales. Ahora, la frontera, esta la elijo, la frontera derecha, la elijo, tal que los grados de libertad en la frontera, la dinámica aquí, es n igual a 4, t igual a 4, en álgebra SU2. Es decir, los grados de libertad que tengo aquí son los fotones y quejinos y escalares que tengo en n igual a 4 y sus interacciones son como uno se calcularía usando el lagrangiano. Toda la información lagrangiana de la teoría n igual a 4 está en esta frontera. La SIMTFT la elijo de tal manera que es una teoría topológica. El T de T, este, quiere decir topológico. Voy a escribirlo. SIMTFT es una abreviación de Symmetry Topological Field Theory. Y es la teoría en la que, como voy a explicar ahora mismo, es de la teoría donde viven las simetrías en cierto sentido. Esta es la teoría hecha de las simetrías, en un sentido muy preciso que voy a hacer concreto en un segundo. El punto es que si uno es un observador, una persona que está haciendo experimentos locales, lo único que vas a ver va a ser la dinámica de n igual a 4, vas a ver los corredores de tus fotones y gallinos, todo eso. Y esto, al ser una teoría topológica, no puedes observarla haciendo experimentos locales. Para ti el mundo se acaba en esta región cuatridimensional y es todo lo que hay. Pero uno se empieza a preguntar cómo pongo esta teoría en un espacio compacto, tiene que pensarla como una teoría cinco dimensional. Ahora tengo que especificar que vive en esta otra frontera, la frontera roja, y aquí me voy a imaginar que tengo un- una teoría RO, que es una teoría gapeada, es decir, es una teoría topológica. Y la construcción de la SIMTFT es, bueno, cuando uno me da n igual a 4 y d igual a 4 con el álgebra SU2, lo que me está diciendo es que tiene una teoría que es secretamente cinco dimensional, pero la teoría cinco dimensional es topológica y lo único que ve de manera local es la teoría cuatro dimensional. Es casi cuatro dimensional, pero hay información que me pierdo si pienso únicamente en términos cuatridimensionales. Si quiero construir una teoría verdaderamente cuatridimensional, lo que tengo que hacer es coger esta SIMTFT y terminarla en una frontera que es topológica también, de manera que no añado grados de libertad locales, la física local es exactamente la misma, pero ahora puedo pensar en coger esta construcción de aquí y juntar estas dos fronteras. Como todo es topológico en cinco dimensiones, hacer esta construcción, pegar las fronteras entre ellas, realmente no es una operación física, no has cambiado nada, pero estoy realmente definiendo una, una teoría puramente cuatro dimensional. El precio a pagar es que la teoría cuatridimensional depende de mi elección de frontera gapeada. Las distintas elecciones de estructura global, esta imagen, estructura global, en cuatro dimensiones, son las elecciones de Rho en esta imagen. Es decir, la física local no tiene nada que ver, realmente está separada espacialmente de estas cosas de las que está hablando, SU2, SO3 más y SO3 menos. La información sobre qué forma global tengo, si es SO2, SO3 más o SO3 menos, está en esta frontera gapeada, en la elección de Rho. ¿Vale? Esta es la imagen que voy a escribir ahora en más detalle, pero es la idea básica. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, pues voy a hacer
el caso de n igual a 4SU2. Tengo que, si solo pienso en las simetrías de una forma, mi SIMTFT, voy a escribir su acción, acción de la SIMTFT, es 2pi n integral de p2, p2 de p2 con n igual a 2. No he explicado por qué, pero voy a justificar que esta es la respuesta correcta. Hay herramientas, tanto en puramente teoría de campos como en teoría de cuerdas, para derivar esta teoría, pero explicar por qué esto es algo que puede derivar entre unos principios me llevaría demasiado tiempo. Em, Así que simplemente lo voy a plantar aquí, voy a decir que mi SIMTFT es esta de aquí, con n igual a 2, y voy a reproducir las cosas que he dicho para n igual a 4 desde este punto de vista. Aquí que son B2 y C2, estos son conexiones de dos formas dinámicas. O sea que realmente hay en la paz integral de SIMTFT uno tiene que integrar sobre B2 y C2. Esto no es una SPT, esto es realmente una teoría dinámica. Eh, y las normalizo con periodo 1. Vale. Esto es una teoría dinámica de B2 y C2, pero es casi casi trivial. Las ecuaciones de movimiento. Por cierto, esto debería decirlo. Esto es una teoría de tipo B. Si buscáis en la literatura, estas teorías se llaman muchas veces BF. La idea es que esto es una B y esto es una field strength para C2. La B es esta B y esto le llamamos. Las ecuaciones de movimiento aquí son dC2 igual a dB2 igual a 0. La acción es de primer orden. C2. Así que podemos imponer estas ecuaciones de manera exacta. Y por tanto podemos restringir nuestra paz integral a una paz integral de conexiones planas. Sé que parece que no hay mucho en esta teoría, realmente no hay mucho. Em, pero hay operadores no triviales. Hay operadores que hacen cosas interesantes. Por ejemplo, un operador que voy a llamar U, que puede definir como la lonomía, básicamente. 2pi integral sigma de 2. Y un operador que puedo llamar V, que no lo defino como una lonomía, pero para C2. Vale. Estos operadores están sujetos a una constraint que es U a la n es igual a V a la n es igual a 1. Y para probar que esto es verdad, si los insertáis
en la paz integral. Si insertáis un o v a la n en la paz integral, esto nos da un shift en la suma sobre sectores topológicos. Voy a dejar esto como un ejercicio, el resto de la prueba, pero esta es la idea. Si ponéis esto en la paz integral, podéis mostrar que se convierte en un shift sobre la suma, sobre el índice en la suma, y obviamente cuando tienes una suma infinita y shifteas, no cambia. Os animo a intentar el ejercicio este para entender qué está pasando, pero os debería decir cómo se puede. Vale. Así que tenemos operadores, pero son estos operadores triviales o no triviales, hacen algo interesante. Y la respuesta es que sí hacen algo interesante. Si miráis la acción o la relación aquí, veis que B2 y C2 son conjugados de manera canónica. Conjugados canónicos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, estoy diciendo simplemente que si pensáis en B2 como el momento, por ejemplo, tenéis una acción que es del estilo momento, wedge, derivada de la posición. ¿Sí? En general, el, el momento conjugado en la acción lo podéis obtener tomando la derivada con respecto a la derivada temporal de la posición, formalismo lagrangiano. O sea que esto os está diciendo que si pensáis en C2 como la posición, entonces B2 es el momento. De manera equivalente, si integráis por partes, si pensáis en B2 como la posición, C2 es el momento. En cualquier caso, son momento y posición. El momento y posición sabemos cómo se comportan. Tiene un conmutador que es distinto de cero. En esta teoría, el conmutador es de este estilo. Si conmutáis B2 y C2 en puntos distintos, bueno, el conmutador es cero a menos que los campos estén en el mismo punto. Son variables canónicas cuando están en el mismo punto, pero si no son variables independientes. Y luego tenemos una fase que es básicamente el factor de I que tenemos en mecánica cuántica. Y por último, hay un factor de n que viene de que realmente el momento es la derivada con respecto a la velocidad, o sea que es n veces b2, que es el momento. O sea que la conjugación tiene un factor la relación de conmutación tiene un factor de n incluido aquí. Muy bien. Esta es la relación de conmutación entre las conexiones, pero las conexiones no son invariantes Gauge. Es mejor dar una relación de conmutación entre los operadores, que sí son invariantes Gauge, pero lo podéis obtener de manera inmediata. Si B2 y C2 no conmutan, eso quiere decir que perdón, que U y V no conmutan. Y un ejercicio, básicamente, es bien fácil, pero os animo a hacerlo de nuevo, es que U sigma 2, V teta 2, si le cambiáis el orden al producto, V teta 2, U sigma 2, adquiero una fase que es menos 2pi, la intersección entre sigma y teta, me doy cuenta que soy muy consistente poniendo los índices arriba y abajo. Eh, sigma 2, esto es teta, y dividido por n. Vale, ¿cuál es la imagen aquí? Tengo una teoría 5 dimensional. La teoría es una teoría que vive en 5 dimensiones. Estoy construyendo un conmutador. Los conmutadores son objetos que viven en el formalismo hamiltoniano. Pensad en esto como cosas con sombrero. Eh, y los conmutadores en particular son conmutadores a tiempo constante, o sea que esto es una relación que se debería entender en una
hipersuperficie a tiempo constante de la teoría 5 dimensional. Esta es una relación que tenéis que entender en 4 dimensiones. Esto es una relación que existe en 4 dimensiones. Y esta también hay que entenderla en 4 dimensiones. Pensad en esto como cantidades con sombrero. Esta relación de conmutación de los operadores U y V en el formalismo hamiltoniano. Y este producto de intersección está calculado en 4 dimensiones. Una hipersuperficie a tiempo constante. Muy bien. ¿Por qué he dicho esto? Bueno, porque si volvemos a la imagen que tenemos, eh, voy a pensar en la superficie ρ, queremos obtener las posibles lecciones de ρ, y la imagen que teníamos era que tenemos ρ aquí y la SIMTFT por aquí, que estoy estudiando, y luego hay otra frontera en otro lado, pero eso no me interesa ahora mismo, y quiero entender qué elecciones tengo para ρ. Si os acordáis, en la primera o segunda charla, describí cómo en el formalismo euclídeo puede entender los estados en una hipersuperficie, las configuraciones de campos en una hipersuperficie, como un estado del espacio de Hilbert de la teoría que tengo aquí. Bueno, esta es una teoría que es relativamente simple. Es una teoría donde he escrito todos los operadores que tengo. Tengo U y V. Les he puesto una constraint que U cuadrado y V cuadrado es 1. Y he visto cómo no computan. Tiene una fase entre ellos. O sea que tengo una teoría realmente muy sencilla. Hay unos pocos operadores. U, bueno, la identidad, U, V y U por V. Y U y V no conmutan. Y lo único que tengo que hacer es construir estados en el espacio de Hilbert de esta teoría. Bueno, eso lo puedo hacer. Eh, Antes de, o sea que pienso en ρ como un estado en la síntesis. Vale. ¿Y en la práctica qué quiere decir esto? Bueno, eh, una nota. ¿Cómo define un estado? Un estado es una configuración de los campos, eh, pero no puedo coger lo que quiera. Por ejemplo, no puedo poner la configuración más sencilla, sería B2 igual a C2 igual a 0, porque esto es incompatible con la relación de conmutación. En este caso, U y V, U de sigma y V de teta. En el caso de n igual a 2, son -1 sigma por teta. Y si tengo un conmutador sigma por teta distinto de 0, entonces, bueno, voy a decir módulo 2. Entonces, este signo es distinto de 0, pero si B2 es igual a C2, igual a 0, quiere decir que U es igual a 1, V es igual a 1, V es igual a 1, U es igual a 1, y estaría diciendo que 1 es igual a -1, que es inconsistente. Yo que realmente no puedo poner esta condición de contorno en general. em, si la topología es suficientemente interesante porque me lleva a inconsistencias. No se puede hacer. Pero bueno, eso es algo razonable y muy familiar, de hecho. Estoy diciendo que no puedo especificar en una teoría cuántica de campos con posición y momento el autoestado de posición y el autoestado de momento al mismo tiempo. Sí, eso lo sabemos desde la introducción de mecánica cuántica. La solución, eh, el cálculo correcto, lo que tengo que hacer es tengo que elegir
un subconjunto máximo conmutante de mis operadores y dar eh, el autovalor de mi estado en este subconjunto. Esto es decir, de manera un poquito formal, que si quiero especificar una función de onda, la puedo especificar en la base de posición, psi de x, como hacemos normalmente en las funciones Schrödinger, pero también podría hacer una base de momentos, un psi de p, psi tilde de p. En realidad puedo elegir momento, posición, una mezcla de las dos cosas. Lo importante es que los vectores en mi base son vectores con respecto a un conjunto de operadores que conmutan entre ellos. Los estoy diagonalizando. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro caso? Para el caso n igual a 2, que es el 2, tenemos tres operadores, no, la entidad. Tenemos los operadores no triviales, u, v y vc sub. Queremos elegirlos bueno, con uv es menos vu, suponiendo que ahí. La notación y mi escritura no es la idea. VU y demás. Es decir, que estas cosas no conmutan, dependen de los ciclos que enrollan. Si queremos un subconjunto maximal, lo único que podemos hacer es coger el generado por U, el generado por V y el generado por V. Los subconjuntos maximales son el generado por U, el generado por V y el generado por U veces V. Por ejemplo, tomando eh, el subconjunto maximal, ahora sí puedo decir que puedo tomar U igual a 1 en la frontera, o si quiero, esto lo puedo entender también como B2 igual a 0 en la frontera. Vale, sé que esto es una relación de frontera válida, puedo tomar ρ, que es U igual a 1. O si quiero, B2 igual. Vale. Lo que tenemos que entender ahora es cuando he elegido una condición de frontera, U igual a 1, o V igual a 1, o V igual a 1, ¿qué pasa con los operadores de la teoría de la simplicidad? Muy bien. Bueno, ¿qué le pasa a U? Imaginemos que tomo un operador U aquí y lo llevo a la frontera. Bueno, cuando U llega a la frontera, como la condición de frontera es que U es igual a 1, se convierte en un operador trivial. Se convierte en la identidad cuando U llega a la frontera. Ahora aquí lo estoy poniendo como si esto estuviese separado de manera espacial, pero recordemos que la imagen de la SimTFT es que voy a tomar la frontera ρ y la voy a poner encima de la frontera física. O sea que en algún momento todo operador U en la teoría topológica
le va a pegar la teoría roja y se va a volver trivial. Son los operadores U desaparecen de manera completa de la SIMTFT cuando elijo esta frontera ρ, que es la que acabo de elegir, U igual a 1. Es decir, los operadores U no es un operador en la teoría cuatro dimensional. En esta teoría cuatridimensional que tengo ρ y mi teoría de seguidos. Y las he puesto una encima de otra. O sea que este operador desaparece. Lo que puedo hacer es construir un operador relacionado que no desaparece. De la siguiente manera. Bueno, tengo que U em, se vuelve trivial cuando se pega con la frontera, pero lo que puedo hacer es que U acabe en la frontera. Normalmente no pensamos en operadores de holonomía. Recordemos que U es una holonomía. Siempre consideramos que las superficies donde estamos viendo la holonomía son superficies cerradas. Y esto es por algo que expliqué hace unas charlas, que si no, no tengo invariancia aquí. Pero esto es un caso especial. Es un caso especial porque estoy tomando en la condición de frontera aquí B2 igual a cero. Y U es la holonomía de la integral de B2. Eso quiere decir que las transformaciones gauge en el extremo no respetarían la condición B2 igual a cero. B2 igual a cero no es un extendente invariante gauge. O sea que cuando pongo esta condición de frontera, las transformaciones gauge en la frontera están congeladas y no tengo que preocuparme del hecho de que eh, este operador no sea invariante. O sea que tenemos operadores de superficie ahora. U puede terminar en la frontera y dar un operador de línea. No voy a tener tiempo para explicarlo, pero estos operadores de línea acaban siendo las líneas de Wilson en la teoría SU2. Pero bueno, no tengo tiempo. Vale, ¿qué pasa con los otros operadores? Bueno, recordemos que V y U son, U son variables conjugadas canónicas. Y esto implica que una condición del tipo U igual a cero, perdón, U igual a 1, es equivalente a que V, eh, el estado de frontera, es una superposición de todos los valores de V posibles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recordemos en mecánica cuántica. Si tenemos un autoestado de posición, una partícula que está en x igual a cero, que está fija ahí, y lo intentáis escribir en términos de momento, un autoestado de posición es una superposición con todos coeficientes iguales de todos los autoestados de momento. Y de la misma manera, un autoestado de momento, E a la IPX, es una superposición
de todos los autoestados de posición. Es una función de onda que está máximamente extendida. Aquí pasa lo mismo. U y V son conjugados canónicos y si tengo algo que es un autoestado de U, es una superposición de todos los autoestados de U. En lenguaje más formal, tengo que, si tengo un autoestado B2 igual a cero, lo puedo escribir como una suma sobre C2 de los autoestados de C2. Hay, no puedo generalizar de varias maneras, pero esta es la idea básica. Con estos C2 siendo autoestados, es decir, en particular V2, V, perdón, V de C2, actuando en esta cosa que he llamado C2, es una fase que es -1 a la integral de sigma 2 de C2 veces C2. O sea que esto realmente es un autoestado. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que mi condición que estaba llamando ρ y que estaba pensando como que tengo B2 igual a cero, también lo puedo escribir como una suma sobre todos los C2s. Y ahora, ¿qué está pasando con mis operadores V? Bueno, cuando V se acerca a la frontera, esto ya no es un operador trivial. Esto cambia la suma sobre C2, con esa opción de V, se convierte en la suma de C2 con un factor de -1 integral de C2 de Z, cuando hago la pez integral. Y esto es obviamente no es un número, es algo que depende del campo sobre el que estoy integrando y por tanto esto es un operador no trivial. O sea que V sobrevive al sándwich. Sobrevivir al sándwich quiere decir que cuando junto estas dos fronteras, esta con esta, el operador V que está por aquí sobrevive como un operador topológico no trivial. Y de hecho sobrevive como un operador de simetría. Vale. Y la última cosa que tengo que decir es que si tengo este ρ, que es P2 igual a cero, o si quiero una suma sobre C2 es, en este caso no puedo acabar, bueno, es inconsistente es la palabra, no es invariante. Si intento acabar una línea V en la frontera, con estas condiciones de frontera, el sistema resultante no es invariante gauge y por tanto no puedo construirlo como un operador de línea genuino. O sea que esta es la imagen. Por resumir, si pongo la condición de frontera Dirichlet, a esto le llamamos Dirichlet, para U, condición de frontera Dirichlet para U como operador de simetría desaparece porque se vuelve trivial, pero me da lugar a operadores de línea cuando acaban en la frontera, que se convierten en las Wilson lines. V, con esta condición de frontera, sobrevive como un operador topológico y no me da operadores de línea. Y la pregunta natural es si estos operadores de línea que obtengo de U son los que están cargados bajo este operador topológico. Y la respuesta es que sí, es precisamente el caso. Y es porque U y V, desde el punto de vista de la SIMTFT, no conmutan. Que dos operadores no conmuten quiere decir que uno está cargado bajo el otro. Y esto es
precisamente lo que está pasando aquí. Que el operador topológico de un tipo está cargado bajo, perdón, el operador de línea está cargado bajo el operador topológico. Muy bien. Em, ¿Qué más puedo decir? Eh, vale, aquí podéis pensar, esto es el caso de SU2 y con cierta elección de eh, variables, puede identificar el caso con U, Dirichlet para U, con la teoría de SU2, Dirichlet, Dirichlet para V con la teoría SO3 más y Dirichlet para UV con la teoría SO3 menos. Y esta cosa generaliza, si queréis mirar los detalles, la caso general, la n igual a 4, está estudiado en el paper. Pero bueno, lo importante es que esta imagen es completamente general para cualquier teoría gauge, eh, en el boundary, la teoría gauge física, para cualquier teoría gauge que quiero construir aquí, hay una manera de construir una SIMTFT en 5 dimensiones, de tal manera que sus condiciones de contorno gapeadas me dan las posibles eh, estructuras globales para la teoría gauge que tengo en la frontera. Vale. Y con esto yo creo que quizá podemos acabar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy encantado de contestar.